denuncia penal interpuesta en la Fiscalía del Estado de Tabasco hacia la Iglesia Nueva Generación Internacional, es necesario mencionar a la población lo siguiente: personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de manera arbitraria cerraron el caso 706-2014, mismo que hace alusión a las irregularidades interpuestas en la Fiscalía. De esta manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos atenta precisamente contra la procuración de los derechos humanos. Los ciudadanos, en un ejercicio de coadyuvancia, nos acercamos a esta institución, pero esta institución infortunadamente ha cometido un acto de prevaricación. La prevaricación es un acto que denigra al ciudadano, es una corruptela fijada precisamente contra los derechos humanos, que representan la antítesis de lo propuesto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es necesario recordar también que esta organización se ha manifestado por estar en conflicto con la sociedad. Han sido varios personajes los que han denunciado a esta organización. Sin embargo, tal pareciera que la Fiscalía del Estado de Tabasco se encuentra a contentillo de los charlatanes de la fe. No voy a pasar, no voy a pasar. Están pretendiendo persuadirme para que yo entre y no exponga esta manifestación. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pretende coaccionarme para que yo no realice esta manifestación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, Delegación Tabasco, violó mis derechos humanos. Esto representa en definitiva la antítesis de lo propuesto para la procuración de los derechos humanos. Solicito y exijo la reapertura del expediente 706, violado y cerrado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes en un ejercicio indebido violaron precisamente mis derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos infortunadamente ha caído en un acto de prevaricación, que de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco es un delito federal, es un delito que se ha cometido en mi contra. La Comisión Estatal de Derechos Humanos cerró el caso número 706 alusivo a un intento de homicidio en la Iglesia Nueva Generación Internacional. La Iglesia Nueva Generación Internacional fue la misma que en el año 2009 atacó a las cabezas olmecas en un ritual apocalíptico para, según ellos, salvar los pecados de los hombres en el mundo. Ya aparecen estos charlatanes en la revista Proceso, edición especial, Sectas, Fe y Fanatismo, donde en 3 páginas describen los fraudes que está realizando la secta Nueva Generación Internacional. Están cobrando 26,000 pesos por contactar a Dios. 26,000 pesos cobra la secta Nueva Generación Internacional por contactar a Dios. Fraude en la secta Nueva Generación Internacional. Armas de fuego y drogas no investigados por la Fiscalía del Estado de Tabasco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un ejercicio indebido, violó la ley. El Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco señala prevaricación al acto en que incurren los servidores públicos al violar precisamente la ley y darle favorecimiento a los delincuentes. En este momento me encuentro afuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde en un ejercicio indebido cerraron el expediente 706. Con esto la
Comisión Estatal de Derechos Humanos ha aplicado la propia antítesis de la Procuración de los Derechos Humanos. Están protegiendo a los charlatanes de la fe, están protegiendo a los que roban, están protegiendo a la secta Nueva Generación que posee armas de fuego en su interior. De manera oculta esta secta les está suministrando drogas a los congregados, drogas que provocan estados de euforia colectiva, y es así como logran coaccionar a las personas y despojarlas de su dinero hábilmente a través del negocio de la fe. El fiscal Fernando Valenzuela Pernas se comporta agachón y sumiso ante los charlatanes de la fe. Estos charlatanes afirman curar el cáncer. El charlatán José Luis López Priego afirma tener poderes para curar el cáncer e inclusive para levantar a cualquier persona de su silla de ruedas. Eso es lo que tiene que hacer el ciudadano, no quedarse callado, porque la procuración de los derechos humanos no solamente es una cuestión de las autoridades o de las instituciones, esto también resulta menester de los ciudadanos. Y aquí, de manera flagrante, violaron mis derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos violó mis derechos humanos.